36 minutos, estamos de vuelta. ¿Qué tal, Mauricio Morales? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Un gusto en hablar contigo nuevamente. Muy bien, pues, oiga, Mauricio, hablemos un poquitito se completa el gabinete segunda línea, por decirlo así, con subsecretario y delegados presidenciales. ¿Qué conclusiones uno podría empezar a sacar? Son varias, Juan Manuel, y me gustaría irlas conversando contigo porque hay varias cuestiones que marcan una discontinuidad histórica en cuanto al nombramiento de los subsecretarios, ¿sí? En primer lugar, claro, el presidente Kast instala un estilo, un diseño político que es muy distinto a los gobiernos anteriores y notifica a los partidos y al país que tanto en el gabinete como en las subsecretarías predominarán los independientes por sobre los partidos políticos. O sea, como comentábamos hace algunas semanas, el próximo 11 de marzo, Juanma, van a jurar 20 ministros independientes de un total de 25 carteras. El cálculo original era de 16, pero hay que recordar que 4 de esos ministros pertenecen a partidos que serán declarados como disueltos y en consecuencia van a jurar ese 11 de marzo en calidad de independientes. Y en las subsecretarías, que uno hubiese esperado que acá el presidente Kast hubiese compensado a los partidos políticos. De las 39 anunciadas, falta todavía por confirmar el subsecretario de Fuerzas Armadas, 32, Juan Manuel, corresponden a figuras sin militancia partidaria. Es decir, si es que uno incluso considera el Ministerio de Economía y Minería y el hecho de que aún falte por nombrar un subsecretario, el balance general es bastante elocuente. Del total de ministros y subsecretarios, cerca del 87% corresponde a figuras independientes. Y claro, uno se podría preguntar, bueno, 80% es mucho, 80% es poco. Para dimensionar esa cifra hay que hacer una comparación de carácter histórico con el resto de los gobiernos. Y aquí te traigo algunos datos relevantes. Si es que uno calcula el promedio de independientes en los gabinetes, que lo hemos comentado en otras oportunidades, el promedio histórico desde Elwin a Gabriel Boric fue del 21,5% y en las subsecretarías del 21,2%. O sea, en otras palabras, el gobierno del presidente Kast prácticamente está cuadruplicando los promedios históricos de incorporación de independientes al núcleo ejecutivo, si entendemos por núcleo ejecutivo tanto los ministerios como las subsecretarías. La excepción, eso sí, Juanma, la constituye la nominación de los delegados presidenciales. O sea, en este caso la proporción de independientes llega solo al 31,3%, 5 de 16 en total son independientes, pero acá hay una especie de trampa estadística, lo digo entre comillas, o trampa matemática. Estuve haciendo el siguiente cálculo, mira. Claro, los delegados, son solamente 5 delegados independientes de los 16, ¿cierto? Solamente menos de un tercio, pero con la salvedad, Juan Manuel, que esos independientes van a administrar regiones como la metropolitana, la de Valparaíso, la de Maule, la de Araucanía, la de Magallanes. O sea, esto implica en la práctica, de acuerdo a los datos del último censo, ¿Ya? que 11,6 millones de personas van a tener un delegado presidencial independiente del total de 18,5 millones casi, según reporta el último censo. O sea, el 63% de la población en Chile va a estar dirigida por un delegado presidencial independiente. E incluso, si es que sumamos la región de Coquimbo, cuyo delegado milita actualmente en Demócratas, que es Víctor Pino, pero el partido está en disolución y por lo tanto juraría en calidad de independiente, ya no serían 11,6 millones los que van a ser administrados por un delegado independiente, sino que 12,4 millones, lo que representa al 67% de la población. Por lo tanto, en resumen, el 80% de los ministros son independientes, el 80% prácticamente, insisto, falta por nombrar el subsecretario de Fuerzas Armadas, pero la cifra va a estar en torno a eso, de los subsecretarios también son independientes, y si bien solo el 31% de los delegados presidenciales son independientes, esos delegados van a gestionar
por decirlo de alguna manera, o dirigir al 67% de la población. ¿Qué le va quedando, Juanma, entonces, a los partidos políticos que acompañan al presidente Kast? Fíjate el trato que se les está dando. Ellos a lo único que pueden aspirar, ya habiendo nombrado a los ministros, a los subsecretarios y a los delegados presidenciales, les va quedando las secretarías regionales ministeriales, las embajadas y algunas jefaturas de servicio. O sea, si tú me preguntas si este gobierno representa mejor el estilo de derecha que instaló en su minuto o ideología o bases programáticas de derecha que instituyó Jaime Guzmán a mediados de los 60, yo me atrevería a decir que este es el gobierno que mejor representa aquello en el sentido de no considerar a los partidos políticos como las únicas agencias de canalización y agregación de intereses entre la ciudadanía y el Estado. O sea, Kast podría convertirse en una especie de verdugo de estas instituciones que hoy concentran el mayor rechazo ciudadano. En consecuencia, si es que uno se va a las bases originarias del gremialismo, Jaime Guzmán, por ejemplo, estaría muy satisfecho con la nominación de un gabinete de estas características, ¿vale? Luego, fíjate, Juanma, y volviendo a los subsecretarios. A ver. El gobierno del presidente Elwin, te había comentado recién que el 21,2% de todos los subsecretarios nombrados en la primera nominación, en el primer gabinete, por decirlo así, eran independientes. En Elwin fue el 4%, en Frey el 7,7%, en Lagos el 8%. En Bachelet, el 7%. Es decir, los gobiernos de la concertación, en promedio, tuvieron una porción de independientes cercana al 7%. Con Piñera 1 saltamos al 59%. 11 de 32 subsecretarios fueron independientes. Con Bachelet 2 bajó a cerca del 9%. Con Piñera 2 sube de nuevo al 50%. En los gobiernos de derecha, estos históricos, Jorge Alessandri le pasó exactamente lo mismo. En Boric baja al 25% y acá con Kast sube a más del 80%. Para ser preciso, hasta ahora el 82,1%, faltando, insisto, la nominación del subsecretario de Fuerzas Armadas. O sea, Juan Manuel, y disculpa que me haya extendido un tanto con las cifras, pero me parecía importante comentarlas contigo. Se le está haciendo una finta que puede ser, a los partidos políticos, que puede ser extremadamente peligrosa, porque digámoslo de manera muy clara, este diseño político, Juanma, si es que dura, no sé, 6 meses o menos de un año, va a obligar al presidente Kast a volver a los partidos políticos y será sinónimo de un diseño fracasado. Y si uno se va a la historia nuevamente, claro... Eso te iba a preguntar, Mauricio, perdona. Porque uno entiende que desde el punto de vista ciudadano no hay un costo de no nombrar a gente de los partidos políticos. Probablemente sintoniza mucho con la baja valoración que tienen los partidos hoy día. Pero, ¿cuál puede ser el riesgo de no haber puesto a los partidos en el centro de sus designaciones? ¿Cuál es el riesgo que corre José Antonio Kast? Mira, acá hay dos hipótesis, ¿verdad? Hay dos planteamientos que creo que lo comentamos la vez pasada, pero quizás no lo hice con tanta claridad. La primera es que a lo mejor este gobierno no está interesado en incorporar a los partidos políticos no solo por una cuestión ideológica, sino que también por una cuestión estratégica. Negociar con los partidos siempre trae costos, negociar con los partidos siempre produce presiones y además los gobiernos están sometidos permanentemente al chantaje en el sentido técnico de la palabra de los partidos políticos cuando llega el momento de discutir proyectos de ley y por eso las coaliciones se arman tanto desde arriba como desde abajo, desde el Ejecutivo hasta el Legislativo, con el fin de generar las mayorías suficientes para aprobar esos proyectos de ley. Sin embargo, es posible que este próximo gobierno de José Antonio Kast no sea un gobierno reformista ni transformador y en consecuencia crea
que el Congreso, como el mismo presidente lo dijo, sea relevante, pero no tan importante como muchos creen, y por lo tanto vamos a tener un bajísimo grado de conflictividad entre el Ejecutivo y el Legislativo, dado que el Ejecutivo no se va a inmiscuir tanto en el Legislativo al no tener una agenda reformista tan significativa como gobiernos anteriores. Es decir, me parece que el diseño de Kast consistirá en generar un gobierno más independiente de lo que fueron gobiernos anteriores con el Legislativo. ¿Sí? Esa es la primera idea, me parece que va en línea con el planteamiento original que está, o sea, con los números que acabo de dar, ya ni siquiera con el planteamiento, sino que con las cifras que acabo de entregar respecto al estilo que quiere instalar José Antonio Kast. Lo segundo es lo que tú estás comentando recién. ¿Cuáles son los riesgos? Evidentemente que el riesgo pasaría por comenzar a generar un malestar bien significativo en los partidos políticos de la propia coalición, que no van a llorar ningún cambio de gabinete, aunque ese cambio de gabinete genere o sea indicador de una crisis significativa en el próximo gobierno, porque los partidos van a estar intentando, los partidos de la coalición, entrar a ese gabinete. Por lo tanto, se podría producir una coalición espuria entre los partidos del gobierno y los partidos de la oposición para hacer caer un gabinete. Los independientes, insisto, no generan dolor en los partidos, todo lo contrario. Cuando un independiente cae, entonces los partidos políticos ven la posibilidad de acceder al poder dada la caída de ese independiente. Por lo tanto, el peligro evidente es que se produzcan presiones, maniobras, acusaciones constitucionales, lo que sea, tanto desde la coalición del presidente como de los partidos de oposición para promover la pronta caída de un gabinete, porque la pronta caída de un gabinete equivale a que se abran puestos de poder en el Ejecutivo y que los partidos políticos rápidamente puedan colonizar o puedan ingresar. Ahora bien, y esto es lo último, Juanma, muchos dicen, oye, pero ¿cómo es posible que Kast haga esto teniendo a los partidos políticos que lo apoyaron en la segunda vuelta y teniendo a directivas de los partidos políticos que también lo respaldaron a cambio de nada? Yo tengo la impresión, Juan Manuel, esto lo podemos discutir durante la semana, que José Antonio Kast no le tiene ningún respeto a las directivas de los partidos, particularmente de Renovación Nacional y la UDI. A las directivas, más allá del partido. ¿Por qué, Mauricio? Porque esas directivas, Juan Manuel, Kast ya las leyó. Renovación Nacional está en en una guerra civil que se va a desarrollar, yo creo que desde marzo en adelante, con intensidad producto de la elección interna. Y en el caso de la UDI, porque ve que esa directiva no tiene ningún peso político. Hay que recordar que el presidente de la UDI en su minuto dijo que con la aprobación de la reforma previsional, Matei prácticamente iba a arrasar en las próximas elecciones. La UDI y Renovación Nacional decayeron significativamente en la proporción de diputados. La hegemonía hoy día la tiene el Partido Republicano y por lo tanto Kast siente que no le debe absolutamente nada a esas directivas que hoy día están a cargo de ambos partidos políticos, pero distinto va a ser la situación, Juan Manuel, fíjate. Sí, es que, porque acá creo que no lo hemos conversado, Juanma, producto de varios temas de contingencia, pero hay un elefante en la cristalería de la UDI al que no le hemos dado mucho asunto todavía, y es el ingreso de Pablo Longueira. Pablo Longueira no viene a observar cómo el partido se sigue deteriorando. Pablo Longueira viene a tomarse el partido y ahí las cosas van a cambiar, porque Kast con Longueira tiene una relación ya casi de jerarquía histórica cuando el propio Kast participó de la UDI y ahí sí existe una relación de respeto. Pero con las directivas actuales a José Antonio Kast le da exactamente lo mismo, si es que cacarean, si es que corcovean o no. De hecho, yo los he notado particularmente callados. Lo único que les escuché decir fue que las lealtades se construyen con gestos, pero de ahí no ha pasado absolutamente nada. O sea, esas directivas se están quedando, Juanma, con lo que va quedando de la repartición de los puestos públicos. O sea, ya están aspirando a las seremías, cuestión que con directivas distintas, no sé, yo me imagino a Longueira y Álama, si tú quieres volver a la política de los 90, esto creo que no habría pasado. Pero con las directivas actuales a las que Kast no les tiene, insisto,
insisto, no les tiene mucho respeto, él sabe que no se van a ir en contra de él bajo ningún... Y por lo tanto se siente con el poder total. Esto va a ser bien interesante, porque cuando se tenga que producir algún cambio de gabinete, vamos a ver cómo le entran los partidos políticos y si José Antonio Kast recoge el guante o por el contrario mantiene firme y no da el brazo a torcer y nombra a alguien de todas formas independiente. Sí, claro. O sea, imagínate tú que hay cambios en las directivas de los partidos políticos de Renovación Nacional y la UDI, y hay al mismo tiempo un cambio en el gabinete. Esas directivas de esos partidos políticos que están comandadas por personas con trayectoria dentro de esos mismos partidos que aleonan a las bases electorales, que aleonan a los legisladores, diputados y senadores, la presión hacia acá va a ser insostenible. Es decir, este gabinete va a durar... hasta el primer cambio, si es que hay una crisis grande, porque pueden haber algunos cambios que sean cosméticos o sean, se dice, movimientos ministeriales. Cuando nosotros hablamos más de cambio, en rigor, cualquier cambio de ministro es un cambio de gabinete, pero en general hablamos de cambio de gabinete cuando se producen modificaciones en los ministerios más relevantes. Si es que Kast, por ejemplo, hace un cambio de gabinete, entendiendo por cambio de gabinete una modificación en los cargos más relevantes del mismo y mantiene el estilo de nombrar independientes, eso va a significar a la corta o a la larga que la coalición no va a sobrevivir mucho. Claro. Fíjate lo que está haciendo Kast. Kast no está construyendo coalición, Juan Manuel, no está interesado en construir coalición. Está demasiado concentrado en lo que... O sea, confía tanto en su equipo, confía tanto en el Ejecutivo, confía tanto en la capacidad de gestión y administración de sus ministros y sus secretarios, que abjura de los partidos políticos. Y eso de no construir coalición a mí no me gusta mucho. Mauricio Morales esta mañana con nosotros. Como siempre, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Manuel. Un abrazo, chao. Que esté muy bien. 8:53, la pausa. Con debí tirar más fotos de Batman.